También se está estudiando en el Antiguo Testamento el libro de Nehemías. Y bueno, Dios nos va a seguir ayudando para poder seguir aportando lo que necesitamos, lo que requerimos, ¿verdad? De parte de Dios. Ayer estuvimos trabajando hasta el versículo 21 y vamos a estar ahí en Santiago 1, vamos a estar del 22 al 25. Santiago 1, 22 hasta el 25, Santiago 1, 25. Aleluya. Cuando lo tengan pueden decir amén. Santiago 1, 22 al 25. Bueno, dice la palabra del Señor, dice de la siguiente forma, Santiago 1, 22, dice el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Padre, gracias te damos, Dios. Exaltamos, Dios mío, primeramente lo que, Padre amado, tú has hecho por cada uno de nosotros, los cuales no éramos merecedores, Dios mío, de tu gracia, Señor, de tu amor. Gracias, porque, Señor, simplemente hoy, Dios, estando delante de ti, es un acto, Dios mío, que simplemente busca, Señor, el honrarte, el glorificarte. Ayúdanos, Señor, a poder, Padre amado, tener esos oídos abiertos, Dios mío, atentos, Dios santo, el poder estar, Dios mío, centrados en lo que, Padre amado, tu palabra trae para nuestras vidas. Gracias por ella, gracias porque ella es la que nos ayuda, Señor, a corregir. Gracias porque tu palabra, Dios mío, nos instruye, Señor, nos enseña lo que está bien, lo que no está bien, lo que debemos corregir, lo que debemos ajustar, cómo permanecer delante de ti, Señor, agradándote, honrándote, Señor. Por eso nuevamente, Dios mío, te pedimos que puedas seguir iluminándonos para seguir entendiendo tus propósitos, tus verdades, tus preceptos y seguir creciendo y madurando, Señor, en la fe. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, vamos a estar esta mañana, usted puede anotar, los que anotan, hay que tratar de tener esa buena costumbre porque hoy nos vamos a dar cuenta por la palabra que somos fáciles para olvidar lo que el Señor nos ha dicho, lo que el Señor nos dice. A todos nos sucede. Por eso hay que anotar para que podamos estar sobre eso que el Señor, ¿verdad?, está trayendo a nuestras vidas. Es un consejo muy sabio que puedo darles y que me ha servido mucho también a mí. Bueno, entonces puede anotar como título, trayendo a la práctica la palabra. Hoy vamos a estar abordando este sermón teniendo en cuenta ese título, trayendo a la práctica la palabra. Y nos vamos a dar cuenta nosotros cómo la palabra, ¿verdad? Conocemos y es una gran realidad, la palabra no tiene en sí nada que sea malo para el creyente, no tiene nada que le haga daño al creyente, pero sí puede ser contraproducente cuando conocemos la palabra, pero la palabra no produce nada en nuestra práctica cotidiana, en nuestra vida cotidiana. Eso sí es peligroso para el creyente, porque no podemos volver fácilmente creyentes donde simplemente conocemos la palabra, pero con un propósito, y es el propósito de debatir, de refutar, pero ¿qué produce o qué está ocasionando la palabra en mi vida? Primeramente, Dios quiere que su palabra pueda producir en nosotros, como leíamos o conocen mucho la parábola del sembrador, que esa palabra pueda llevar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno.
Y si da al 30, la palabra registra, ¿verdad? Tanto en Mateo como en Lucas, que hablan de la parábola del sembrador, registra que usted es buena tierra. No es solamente buena tierra el que da el 100 por 1. El que da el 30 por 1 también es buena tierra. Pero no podemos conformarnos, ¿verdad?, con ese 30 por 1. El Señor nos motiva, nos alienta, nos anima a dar el 60 y dar al 100 por 1. No es imposible, pero por eso tenemos que disciplinarnos, habituarnos mucho más con hábitos espirituales que nos ayuden, ¿verdad?, a fortalecer cada día más ese propósito por el cual Dios nos ha llamado, ¿verdad?, salvación. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, cómo el apóstol Santiago nos muestra en el transcurso de lo que hemos venido estudiando algo muy claro. O sea, si hay algo que tiene claro nuestro enemigo en la parte de lo que implica Satanás, ¿verdad?, es que, ¿sabe?, él no está en desacuerdo que el creyente conozca simplemente la Biblia, sino que se quede ahí, en conocerla, ya. Él no está en desacuerdo de eso, porque él tiene bien claro que aquel que simplemente conoce la palabra, hasta ahí no va a producir en su vida ninguna clase de cambio, ninguna clase de transformación. Y eso, ¿verdad?, es algo que de una u otra manera nosotros debemos estar muy atentos. Porque a veces ayer lo hablábamos, a veces nos podemos llenar de información bíblica, y usted y yo podemos llenarnos de mucha información bíblica, de mucho conocimiento bíblico, pero esa información y ese conocimiento bíblico no está produciendo transformación. Y hablábamos, ¿verdad?, que la cantidad de información no es igual a la transformación plena y total que Dios va haciendo paulatinamente en nosotros, cuando seguimos colocándonos delante de Él. Entonces, eso es algo que tiene bien claro ese enemigo de los tres que tenemos nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa, que la Biblia llama la carne, el sistema de este mundo, y también, ¿verdad?, ese enemigo que está declarado en la Biblia que es Satanás. Entonces, ¿qué va a tratar de intentar él? De que el creyente deje de poner en práctica lo que está aprendiendo de la palabra. Entonces tenemos por eso que estar cada día centrados y enfocados en lo que el Señor quiere seguir haciendo con aquello que nos trae. Porque vamos a mirar ahorita cómo el mismo Señor se le presentó esa situación. Entonces a nosotros se nos va a presentar también de la misma manera. Sí, que podamos, ¿verdad?, realmente aprender, pero también tenemos que vivir lo que aprendemos. Amén. Entonces por eso le digo, no es malo el que usted, gloria al Señor, porque el Señor permite muchas veces que usted pueda tener la capacidad de poder absorber la palabra con una facilidad, pero que así como hay esa facilidad para absorber la palabra, también le pueda permitir al Señor la facilidad de que esa palabra que está absorbiendo vaya cambiando, vaya transformando, vaya mudando, vaya ahí, ¿verdad?, mostrando lo que internamente el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Por eso Santiago nos aterriza a nosotros de una manera, digámoslo así, abrupta. Dice, bueno, se viene hablando, ¿verdad?, de mucha doctrina. Sí, tú conoces mucha doctrina, tú puedes decir que eres un buen creyente, tú puedes decir que eres un gran hijo de Dios, un obrero aprobado por Dios, pero el obrero aprobado me enseña a mí, Timoteo, que se prueba es cuando, ¿qué? Si utiliza bien la palabra y resalta ¿de qué? ¿La palabra de qué? De verdad. Entonces, muchas veces yo puedo estar utilizando palabras, pero hay que mirar si realmente es la que va ajustada como el Señor quiere que sea. No, yo soy un obrero aprobado. Bueno, hay que mirar cómo estamos usando la palabra. Y para mirar cómo estamos usando la palabra, el Señor nos ha dejado algo que se llama la vida diaria. Por eso Santiago es una carta que ha causado mucha polémica en muchos reformadores anteriores. Por eso uno tiene que ser cuidadoso cuando llega a esos reformadores. Les voy a poner un ejemplo. Los que de pronto han escudriñado la vida de Martín Lutero, Dios lo utilizó, pero no podemos absorber todo lo que Martín Lutero dijo, porque no todo lo que Martín Lutero va ajustado a la palabra como es. Le pongo un ejemplo. Martín Lutero tuvo un problema con la carta de Santiago, porque acuérdese que los que han estudiado la vida de él prácticamente se apropió de Romanos. Y en Romanos él se da cuenta que por las obras no puede nadie ser salvo. Entonces él estaba viendo eso en aquellos tiempos, que la persona llegaba y pagaba para que pudiera recibir el perdón, y eso él lo tenía todo, porque no podía entender eso. Eso fue algo que le puso un cortocircuito, y él entendió eso en Romanos, que la justificación por la fe no es por qué, no es por las obras. Pero cuando él lee Santiago,
encuentra que Santiago habla de que la evidencia de estar justificado por la fe también se evidencia ¿cómo? O se muestra ¿cómo? Con lo que hacemos en nuestra vida diaria, por eso que internamente está haciendo el Señor. Entonces hay que ser cuidadosos porque no todo a veces, como dice la palabra, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, sí, examinarlo todo, pero hay que saber qué retengo. ¿Qué retengo? Porque acuérdese de lo que yo retenga, de eso le voy a dar también a otro. Y si eso que he retenido no está bien delante del Señor, voy a hacerle daño a otras personas. Y eso es de mucho cuidado, porque usted no está trabajando con cualquiera, usted está trabajando con una criatura del Señor. Y si ha sido llamado para salvación, hay que ser mucho, pero muy cuidadoso. Entonces, Santiago, ¿verdad?, nos lleva a ese campo de poder aprender, pero poder vivir lo que aprendemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué busca el Satanás? Satanás busca que no apliquemos eso en nuestra vida. Que vengamos a la iglesia y simplemente, ¿verdad?, como vamos a ver más adelante, seamos oidores olvidadizos. Y nos pasa así. Vamos a mirar cómo muchas veces, se lo digo por experiencia propia, vea, cuando yo no he anotado, no es que vamos a, no, gloria a Dios que pueda anotar todo lo que va hablando el mensajero, gloria al Señor el que tenga esa capacidad, pero es muy raro. Pero por lo menos tener cosas básicas que usted vaya anotando, porque le digo, cuando uno no anota, mi hermano, al otro domingo no nos acordamos bien de lo que predicaron. Es muy difícil. Tenemos que tener unas capacidades excepcionales y yo sé que eso no es fácil, eso no es así. Son pocos los que tienen eso. Entonces, eso busca, ¿verdad?, de alguna manera el enemigo, que podamos desviarnos, ¿verdad?, de lo que nos ayuda a crecer, a madurar, a tener una fe sólida, y es aplicar a nuestra vida la palabra de verdad, la palabra del Señor. Entonces, nosotros como creyentes no tenemos como una opción aplicar la verdad bíblica. No está dado para el creyente eso. O sea, yo no puedo ver la palabra como algo opcional. ¿Lo hago o no lo hago? No. Yo tengo que ver la palabra como la única certeza y la única posibilidad que tengo para poder seguir transformando mi vida por medio de alguien que mora en mí, que es el Espíritu Santo de Dios y que utiliza la palabra para poder seguir haciendo esa obra hermosa que ha comenzado en usted y en mí. Es algo hermoso que Él ha comenzado, pero Él quiere como leí, como en la alabanza mencionaban ahí en la dirección, Él quiere que podamos nosotros, ¿verdad?, poder seguir haciendo esa obra. Entonces, parte de la estrategia de Satanás es esa, hacer que el creyente llegue a la conclusión de que conocer la Biblia es lo último, el proceso final. No, lo que voy conociendo, debo ir, ¿verdad?, aplicándolo. Por eso Santiago es claro cuando comienza diciendo, sed hacedores. No comienza de otra manera, empieza de esa forma, ¿verdad? Pero bueno, allá vamos a llegar. Entonces, mirar, ¿verdad?, en ese sentido, como Santiago nos viene hablando, y ese capítulo 1 es un capítulo muy rico porque él comienza hablándonos primero de que debemos ser esclavos, siervos del Señor, pero después empieza a hablarnos, en aquellos tiempos le habla a una iglesia que está dispersada, que ha sido exiliada, que ha sido expulsada, perseguida, ¿verdad? Estaba en unas circunstancias adversas muy fuertes, tremendas, pero que en medio de todo eso, Santiago les escribe para que puedan aprovechar esa situación y poder seguir creciendo y madurando en Cristo Jesús. Entonces por eso él empieza después, ¿verdad? El verdadero siervo, el verdadero esclavo de Dios sabe que tiene un amo y a ese amo tiene que servirle con todo su corazón, alma, fuerzas para poder realmente hacer lo que él ha llamado a que hagamos. Entonces por eso él empieza a hablarnos de las pruebas, lo encontramos en el primer versículo, ahí usted lo encuentra, uno en el versículo 2. Nos habla, ¿verdad?, cómo debemos nosotros enfrentar las pruebas para crecer en la fe con la actitud correcta. Lo estudiamos aquí. El que no haya podido venir, todo eso creo que está grabado, está en una página que tiene el pastor Riquel, ahí está grabado. Usted puede ir allá también, escuchar, y se puede ir poniendo ahí al día con lo que el Señor está trayendo a nuestras vidas. Entonces, ¿a qué nos llevaba Santiago en eso, verdad? Nos llevaba a enfocarnos en el producto final que quiere Dios. ¿Y cuál es el producto final de Dios? Que podamos madurar y crecer espiritualmente cada día más. Y así tenemos que enfocarnos en las pruebas. Si yo no me enfoco en qué puede Dios sacar de mí para crecer y madurar, me voy a desmotivar, me voy a frustrar, y es lo que nos pasa mucho. Cuando atravesamos pruebas, ¿cuánto no nos hemos frustrado? ¿Cuánto nos hemos desanimado?
¿Cuánto no hemos culpado a Dios? ¿Cuánto no hemos culpado al pastor? ¿Cuánto no he culpado al hermano? ¿Cuánto no he culpado a mi esposa? ¿Cuánto no he culpado al vecino? ¿Cuánto no he culpado a los compañeros de trabajo? Pero se me olvida que primeramente la palabra tiene que pegar, ¿dónde? En mi vida. Siempre la palabra primeramente es para mí. Pero a veces vivimos en función de poder mirar hacia otro, que otro es el que tiene que recibir esa palabra, no a mí, yo no necesito, ¿verdad? Entonces, la prueba tiene que irnos conformando a la imagen de Cristo, todo eso lo veíamos, ¿verdad? Anteriormente. Después Santiago empieza a hablarnos de las tentaciones, nos empieza hablando, ¿verdad?, de cómo debemos nosotros soportar la tentación y que la tentación produce en nosotros paciencia. Paciencia para poder saber que en medio de las tentaciones yo no puedo ir a enfrentar la tentación. Tengo que ir en Cristo Jesús. Tengo que ir con la palabra, porque sucumbo y voy a terminar, ¿verdad?, cediendo a la tentación. Y ahí es donde vienen las caídas del creyente. Ahí es donde vienen nuestras caídas. Entonces, en vez, ¿verdad?, de abrazar esos malos deseos que habla Santiago de nuestras concupiscencias, porque Dios no puede tentar a nadie, pero nosotros, ¿verdad?, por dentro tenemos esos deseos. Hablamos que esa palabra deseo es un anhelo fuerte que nos lleva ¿a qué? A hacer aquello que desagrada, aquello que no le gusta al Señor y que puede llevarnos a ir destruyendo nuestra vida espiritual, pero también la vida de otros. Porque siempre que nosotros hacemos algo, ¿verdad?, accionamos algo, siempre va a haber consecuencias, no solamente individuales, sino también alrededor donde estamos. Y ayer veíamos, ¿verdad?, cómo debemos tratar con la verdad. Tratar con lo que hoy seguimos en la parte de la palabra, de cómo ir cuando nos dice el Señor que debemos ser prontos para oír, ¿verdad?, con los oídos bien abiertos. Hoy creo que estamos con los oídos bien abiertos, tardo para hablar, para no adelantarme, para dejar que Dios, ¿verdad?, pueda seguir hablando a mi vida, que pueda seguir mostrando lo que tengo que seguir haciendo, presentarme con manos limpias, lo estudiamos ayer. No puedo presentarme de alguna manera. Dios quiere seguir ayudándome a que pueda santificarme cada día más, que pueda ser ese instrumento preciado en sus manos, ese instrumento que realmente sea de gran valía en las manos del Señor. Hablábamos de tener un corazón sensible a la enseñanza. Yo no puedo, siempre que usted venga, siempre que yo y usted vayamos a la palabra, tenemos que ¿qué? Tenemos que ir, que no lo sabemos todo. Tengo que siempre eso tenerlo presente en mi vida, porque el apóstol nos lo enseña así de esa forma fácil. Porque si lo hubiera sabido todo, mi hermano, olvídese, cuando nosotros nos ponemos de frente con el Señor nos desnuda y realmente nos damos cuenta que necesitamos de lo que Él tiene. Eso fue lo que se dio cuenta Saulo. Saulo se dio cuenta de que lo que él pretendía o creía que ya lo podía manejar todo y que todo lo sabía, resulta que delante del Señor quedó en 0 kilómetros, le tocó empezar de nuevo. Tenía una base, pero esa base estaba errada. Esa base estaba, ¿verdad?, lastimosamente contaminada. Y hablábamos de también presentarnos, ¿verdad?, con un espíritu humilde, un corazón humilde, para poder recibir de lo que el Señor tiene. Porque cuando no hay ese corazón humilde, mi corazón puede albergar orgullo, altivez, y no voy a recibir, ¿verdad?, con mansedumbre, como leíamos ayer, esa palabra de verdad. Entonces, Santiago, ¿verdad?, nos habla de todas estas cosas, nos habla de pruebas, de tentaciones, de cómo, ¿verdad?, estar enfocándonos en la palabra, porque es que él primero nos habló de algo, él nos habló de que tenemos que ser esclavos, siervos. Eso siempre lo tengo que tener presente. Puedo ser maestro, puedo ser evangelista, puedo ser pastor, pero mi hermano, la base de nosotros es ser siervo. De nada le sirve al Señor un pastor, un maestro, un evangelista, si primeramente no tiene claro que es un siervo. Porque, mi hermano, terminamos dejando de lado a aquel que ha producido esa obra de bendición en nuestras vidas. Al dador del don lo termino dejando de lado y me enfoco ¿en qué? En el don, y el don me hace daño cuando no lo llevo realmente delante del Señor. Bueno, Señor, tú me has dado esto, ¿qué quieres que haga con esto? Y todo eso lo vamos a mirar. De que Dios nos ayude a examinarnos, de que si estoy en Cristo Jesús, Dios me ha llamado ¿a qué? A que pueda servirle al Señor. Y que mire, muchas veces nos estamos acomodados y empieza en este caso, ¿verdad?, Santiago a decirnos y nos va a llevar allá, porque muchas veces me acomodo y se me olvida que Dios me ha llamado ¿a qué? A poder poner por obra lo que Él me está diciendo.
Mire, hay un texto en Lucas 6:46, para recordárselo. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a ese grupo que estaba ahí en ese momento con él, a los discípulos? Él le dijo claro algo, le dijo, ¿por qué me llamáis? Ojo cómo les dijo, 2 veces. ¿Qué le dijo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y termina diciendo, ¿cómo termina diciendo? Y no hacéis lo que yo digo. Y ese Señor, ¿verdad? Esa palabra se implica en el griego es ese atributo que se le da al Señor en la parte de sus títulos, y que es la palabra curios. O sea, cuando yo estoy hablando de ese Señor, estoy hablando que yo me tengo que mirar en la posición de esclavo, de siervo, de que yo debo realmente, ¿verdad?, saber que la sabiduría mía o el ser sabio va a estar cuando yo pongo en práctica la palabra de Dios. Ese es el verdadero sabio. El verdadero sabio no es el que se conoce, gloria al Señor, la palabra en memoria, no. Que eso que se conoce de la palabra lo puede llevar ¿a dónde? A la práctica. Que cuando se presente una situación específica, eso que Dios me ha dado, ¿verdad?, pueda saberlo poner por obra común. Y va a ser de gran bendición para todos, porque eso no va a hacer daño de ninguna manera. Entonces, el esclavo de Cristo, ¿cómo construye su casa? Como nos dice la parábola también, donde vinieron los vientos, ¿verdad? ¿Cuál fue la que se sostuvo? La que se construyó ¿sobre qué? Sobre la roca. Entonces, el esclavo sabe, usted y yo, como siervo, como esclavo, tengo que seguir comprendiendo que mi casa la debo construir sobre la palabra de Dios. Cuando construimos nuestra casa, nuestra vida espiritual sobre la palabra, no de Dios, sino de otro, porque otro puede coger la palabra de Dios y la puede torcer, la puede tergiversar, es donde tenemos muchos inconvenientes nosotros. Por eso Dios, ¿verdad?, es muy claro en ese sentido. Me están llamando Señor, Señor, pero es que el problema es que para yo realmente darme cuenta que yo soy su Señor, ustedes tienen que hacer lo que yo digo. Y yo me veía hacia adentro y decía, Señor, ¿y cuántas veces me cuesta hacer lo que tú me estás diciendo? Me decía yo anoche. Yo, Señor, ¿cuánto me cuesta a veces hacer? Y le digo, y cosas sencillitas. Ayer hablábamos del ejemplo de Job. Que Job, ¿verdad?, empezó y casi todos los capítulos después que ya le pasado, que se le murieron los hijos, perdió los bienes, la salud, quedó con una sarna maligna, rascándose con un tiesto que tenía ahí dándose rasquiña en un basurero. Allá fueron los amigos y empezaron a decirle que bueno, suelta el pecado que tiene, porque así a veces somos nosotros. Si estás así es porque tienes que estar pero lleno de pecado. Y después empieza Job a recriminarle al Señor y a pedirle explicaciones a Dios, y el Señor callado. Y de pronto el Señor empezó a decirle por allá en el 38, bueno, ¿y dónde estabas tú cuando yo creé todo esto? ¿Dónde estabas tú para darme consejo en esto? Y dice Job, dice que no, Señor, es que es verdad que yo soy vil. ¿Cómo te voy a responder? Mejor pongo mi mano en la boca. Y eso que es a veces tan sencillo, nos cuesta muchas veces ponerlo por obra. El podernos poner la mano en la boca, pero mejor quedarme callado, pero porque sé que voy a hacer daño. Y todos pasamos por ahí, todos tenemos esa lucha. A todos nos cuesta ponernos la mano en la boca para poder mejor esperar y llevarlo al Señor, y después entonces sí, ven aquí mijito, ven aquí mijita, venga acá hermano, venga acá hermana, venga acá pastor, venga acá, ¿verdad? Venga acá vecino. Entonces, ahí está, ¿verdad?, la sabiduría plena. Cuando yo, ¿verdad?, soy capaz de llevar a práctica la palabra de Dios. Como buen esclavo, como buen siervo, hay que anteponer primero eso. Sí, pues yo puedo predicar la palabra, pero de nada sirve si yo, ¿verdad?, no sé que debo hacer lo que mi Señor me está diciendo que haga. ¿Y dónde me está diciendo que haga y que lo tenga en cuenta? En la Escritura. ¿Tenemos ya toda la Escritura revelada? No hay excusa. Entonces, el Señor nos lleva una pregunta entonces, ¿qué tan buen esclavo de Cristo estoy siendo? Y ahí me cuestionaba, ¿verdad?, ¿qué tan buen esclavo estoy siendo? ¿Qué tanto estoy, verdad, obedeciendo a mi Señor? Y a veces, ¿verdad?, Señor, esto y Señor, pero resulta que el Señor me está diciendo cosas sencillitas y no estoy poniéndolas por obra. Por eso es que tenemos, ¿verdad?, que seguir. ¿No? El creyente nunca puede dejarse de examinar, siempre voy a reiterar eso. Entonces, trayendo, ¿verdad?, la palabra a la práctica, es lo que hoy estamos. Y número 1, vamos a comenzar por ahí. Número 1, es un mandamiento directo. Puede anotar ahí como ese punto número 1. Es un mandamiento directo. Santiago no va con rodeo.
Santiago, ¿verdad? Es un hombre que utilizó el Espíritu Santo y que por eso esta es una de las cartas que nos aterriza a nosotros como creyentes. Esta es una carta que nos lleva realmente a darnos cuenta de que necesitamos por eso cada día depender más y más del Señor. Porque algo, ¿verdad?, que empieza a recalcar el apóstol Santiago, donde dice, ¿verdad? Bueno, veíamos ayer la parte de cómo presentarnos para seguir madurando en la palabra. Por eso él ahora dice, pero utiliza una preposición para cambiar hacia dónde debe enfocarse el creyente en este caso, porque él está hablando del creyente maduro y también del inmaduro, porque todo esto también nos pasa y se ve en el cuerpo del Señor. Entonces por eso le dice, bueno, pero ahora él da el énfasis en lo que debemos nosotros enfocarnos. ¿Y qué nos dice Santiago? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces mire que él nos coloca el creyente maduro, el creyente que está creciendo, el creyente que está fortaleciéndose en su fe, que está robusteciendo su fe. ¿Qué debe estar haciendo y cuál es la evidencia de esa fe madura, de esa vida espiritual creciente? Es que es un hacedor, alguien que pone en práctica la palabra. Por eso él lo pone primero. Cuando yo no me soy y yo no tengo ese mandamiento bien claro y que Dios me está ordenando que lo haga. Esto no es que Dios me está diciendo, si tú quieres, cuando tú puedas, no, me está diciendo, siempre tienes que hacer mi palabra por obra. Porque esa frase, sed hacedores, está en presente continuo. Y Dios nos está diciendo, tienes que mantener haciendo mi palabra, llevándola a la práctica mientras tú estés aquí en este mundo terrenal. Así nos está diciendo el Señor. Le estaba diciendo a aquellos, ¿verdad?, dispersos en aquellos tiempos, pero también nos lo está diciendo a nosotros. Y entonces mira después, pero sed hacedores. Y no, ahí viene, ¿verdad?, algo que usted y yo no podemos hacer porque nos puede causar daño. Y no tan solamente, o sea que muchas veces usted y yo, ¿en qué nivel nos quedamos? Oidores. Y cuando yo me quedo en ese nivel, ahorita lo vamos a profundizar, ¿qué sucede en mi vida? Me engaño a mí mismo. Y cuando me engaño a mí mismo, soy una bomba de tiempo. Cuando me engaño a mí mismo, creo que estoy bien y resulta que estoy mal y le hago daño. Primeramente a mi vida espiritual, pero también le hago daño a otro. Porque acuérdese que lo que hay en mi vida que no ha sido sanado por el Señor, moldeado, modelado por el Señor, como ese buen alfarero que tiene que poner la mano en el barro para darle forma, pero yo no quiero, yo le tengo la mano cogida al Señor, no, ahí yo no quiero que tú le des forma. Yo entonces voy a deformar también la vida de otro, porque cuando en lo que Dios no me le da forma, yo me deformo y después deformo también la vida de otro, que ese es el gran peligro que corremos. Entonces, esa palabra oidores, mire lo que implica esa palabra oidores en el griego. Implica el que va a la reunión, en aquellos tiempos iban a la sinagoga, hoy nosotros venimos a la iglesia, un local físico. El que va a la reunión de la iglesia y oye la lectura y la exposición del evangelio y cree que con eso ya es cristiano, ya es suficiente. Vengo, ¿verdad? No, vengo el domingo, sí, venimos el domingo, pero simplemente llega hasta ahí. Y resulta que esa palabra va orientada, ¿verdad?, en el sentido que debo enfocarme en lo que busca mucho más allá el Señor en cuanto a lo que Santiago nos está trayendo. Porque cuando venimos con esa actitud, ¿verdad?, ¿qué nos sucede? Traemos los ojos cerrados al hecho de que lo que se le dice hoy en la iglesia es lo que no tiene que vivirse. O sea, me conformo simplemente con el hecho de venir y ya. Entonces, cuando nosotros nos amoldamos a eso, por eso que usted se da cuenta que muchas veces en nuestra vida no hay cambio. ¿Por qué no hay cambio? O nos preguntamos, ¿verdad?, ¿por qué mi vida no es transformada? Si Dios me dice que Él quiere renovar mi entendimiento y por qué todavía sigo a veces pensando o que todavía reacciono de la misma forma. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no llevamos a la práctica lo que Dios nos está diciendo, lo que Dios nos está trayendo. Y eso, ¿verdad?, es algo que nos sucede constantemente a todos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que está buscando Santiago? Que podamos darnos cuenta que el cristiano necesita enfocarse en accionar aquello que está escuchando de parte del Señor, llevarlo, ¿verdad?, al campo de la acción. Entonces, esa palabra oidores implica eso. Ese que a veces va a la iglesia, pero no se integra. No quiere responsabilidades.
no quiere compromiso. Eso es verdad, che. Es como, yo me ponía el ejemplo y algo que lo comparaba. A veces en ciertas universidades, a veces permiten que haya una figura que se llama como alguien que va, pero que no tiene compromiso en sí con lo que aquellos alumnos que están matriculados, que están estudiando normalmente, sabe que tienen que presentar trabajo, tienen que presentar ensayos, pero hay una figura que no me acuerdo, no pude averiguar bien cómo se llama. Hay una figura que permite a una persona ser como asistente, pero que no tiene responsabilidades en cuanto a ese tipo de tareas. Y muchas veces pasa así también acá. Vengo y resulta que yo no tengo ningún compromiso con el Señor. No, yo vengo a la iglesia y ya. Y a veces hasta cometemos el error de pronto del hermano que está también viniendo, como estoy haciéndolo yo, pero el hermano de pronto tiene lucha, uno no sabe a veces con qué el hermano está luchando, uno a veces no sabe cómo el hermano está haciendo, de pronto, ¿verdad?, no está utilizando como debe ser los elementos espirituales que el Señor nos ha dado, y no es fácil, ¿verdad?, juzgarlo, hacerle juicio. Y entonces, ¿qué sucede, verdad? No queremos a veces este tipo de compromiso. Vea, Dios le da espacio a todos. El problema es que a veces nosotros no queremos utilizar los espacios que nos da el Señor. ¿Usted cree que de pronto teniendo uno mucho tiempo, usted es para que no nos redarguya el Señor, el Espíritu Santo, y decir, pero ¿será que esto le agradará al Señor que yo esté así? Como yo una vez le ponía un ejemplo, yo estaba en la escuela bíblica y venía ya por obligación. Yo no venía ni siquiera por Dios. Llegó un momento en que yo venía y yo llegué a los viernes, me acuerdo que era los viernes, eso hace un poco de tiempo. Y esos viernes cuando llegaban. Y entonces cuando es así, ¿qué termina uno viendo? Lo natural. Entonces no me centraba en esos dos que eran constantes, que eran ahí, 2, 3. Hombre, hasta yo bauticé la escuela bíblica como la escuela bíblica de los jueces, yo le puse así. Porque cada quien hacía lo que bien le daba en gana, lo que bien le parecía. Pero no para que lo glorificara a Dios, sino para no tener que. Mire, yo le pongo un ejemplo. ¿Por qué nosotros necesitamos comprender esto que Santiago nos está diciendo? Si Dios me llama, si Dios quiere y verdad, Dios me libera, Dios me va sanando, Dios me va instruyendo, Dios me va formando. Por simple lógica, ¿usted cree que para qué quiere Dios eso? Para podernos utilizar. Entonces le pongo un ejemplo. Se va el pastor, se va la pastora, se va el pastor Rique, se va el hermano Pedro. No estamos diciendo aquí que la iglesia se va, pero eso se siente. Si no hay otros que vengan detrás, mi hermano, no se va a sentir eso. Le pongo un ejemplo que aquí sucedió, la alabanza. Se fueron uno que venía a la alabanza por ahí, pero no había casi otros ahí detrás. Acuérdense lo que aquí estábamos, que llegó un momento que tuvimos que volver otra vez ¿a qué? A la musiquita, a la memoria. Y había material. El problema es que, ¿qué pasa a veces? Que no nos gustan las responsabilidades. Y mucho menos con el Señor. Imagínate, voy ahora, entonces ahora me toca, y ese tiempo que yo dedicaba para verme esto, ahora me toca ir a la iglesia. Entonces empezamos, ¿verdad? Y aquí sucedió. Entonces, imaginen, nosotros tenemos que mirar todos esos escenarios. Señor, y bueno, si tú me permites poder ser útil en tus manos, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy preparado en doctrina? ¿Cómo estoy preparado para poder afrontar una responsabilidad que tú me vayas a dar? El servirte, ¿cómo lo voy a afrontar? Entonces no puedo hacer porque acá Santiago nos va a llevar que no podemos hacer las cosas como sea. Debemos hacer las cosas con excelencia. Porque no son para ustedes, es primeramente para quién. Para Dios. Y si es para Dios, yo voy a darle a ustedes lo mejor que yo pueda. Si yo lo primero me enfoco en el Señor, voy a darle a ustedes la mejor enseñanza que pueda de parte de Él y me voy a preparar lo mejor que pueda. No le voy a traer cualquier cosa. Porque sé que tengo una responsabilidad primeramente con el Señor y eso es algo de gran demanda delante de Él. Porque entre más Él nos da, Él que más nos va a ¿qué? A exigir. Lo que pasa es que a veces se nos olvidan esas cosas. Entre más nosotros Dios nos va dando, Él nos va a demandar más de eso que nos va dando. Entonces,
Santiago, ¿verdad?, nos está recordando y nos está diciendo, hay que pasar de ser espectadores a ser ¿qué? Participantes activos en el ¿qué? En la iglesia del Señor. A todos mínimo el Señor nos dio ¿qué? Un don, un talento, mínimo uno. Porque es que a veces enfocamos el don, el talento en el predicar, en el coger. No, mire, uno, es que en la iglesia se requieren muchas cosas. Usted no se da cuenta cómo a veces cuando hay que hacer algo aquí, ¿verdad?, en la obra, no se complementa lo que uno maneja, lo que el otro maneja, ¿verdad? El hermano sabe en la parte de mecánica, en lo que pueda ha sido bendición en eso en el Señor, sabe de otras cosas. El hermano Edo, yo me acuerdo que ahí lo vi estucando, eso que... Y eso no lo sabemos hacer todo, pero hay alguien que el Señor le ha permitido ese talento, ¿verdad? Y que cuando estamos en sintonía, oye, yo no voy a venir a hacer eso, si vengo a hacer eso así obligado, mejor no vengo. Porque cuando yo hago eso de esa manera, mi hermano, tarde o temprano lo echo en cara. Tarde o temprano, lastimosamente, lo voy a sacar. Recuerde para que vea que nos ha sucedido así. Mire, cuando nosotros hacemos algo, ¿verdad?, obligadamente, que es como que nos tienen que garrochar, y ya lo hacemos porque es que tenemos la garrocha acá atrás. Mi hermano, cuando la cosa no va bien, usted no se acuerda de todo lo que yo hice allá. Mi hermano, ¿para quién lo hizo primero? Yo siempre le he dicho, si usted va a hacer algo para el Señor y lo va a hacer de esa manera, no lo haga, porque le hace daño a otro que sí lo vino a hacer de todo corazón, con pasión, porque lo estaba haciendo para Dios, y no estaba mirando al pastor, no estaba mirando al pastor Rique, no me estaba mirando a mí, no estaba mirando, él estaba mirando de que eso se lo está entregando al Señor, porque él sabe que lo que le entregó el Señor es mucho más grande y más valioso que esa mínima acción de agradecimiento que estoy haciendo con eso. ¿O es que a veces eso es todos los días? Eso no es todos los días. Entonces a veces, ¿verdad?, Santiago vuelve, y por eso le digo, Santiago parece que nos cogiera así, como yo me reía, porque Santiago parece que nos cogiera como por el pelo y pum, no, vente para acá, no te vayas tan arriba, te tenés que mantener ¿dónde? También acá abajo. Porque a veces nos vamos y estamos por allá como con las alas y Santiago nos trae otra vez acá. No, espérate, los pies tuyos están aquí. Sí, tiene que estar enfocado allá porque celestialmente tenemos una posición, pero todavía estamos aquí militando y tenemos que saber cómo lo hacemos. Entonces, ¿qué nos dice, verdad? No, ustedes tienen que ser de espectadores a participantes activos. Ustedes han sido justificados, y empieza a darnos razones, tenemos cantidad de razones. Hemos sido redimidos, hemos sido perdonados. ¿Y qué nos dice Santiago? Sea hacedor. Ahí, ¿verdad? Sea hacedor. Tienes que enfocarte en eso, porque si nada más te queda oidor, nos vamos a terminar engañando a nosotros mismos. Bueno, entonces como le decía, ¿verdad? El creyente inmaduro, ¿qué pasa? Eso nos sucede a todos. Todos aquí pasamos por esas etapas. Porque ahora no es mirar, hermano, de pronto. No, todos fuimos y estamos a veces de pronto ahí todavía. Todos fuimos creyentes inmaduros donde de pronto, ¿verdad?, me quedaba con lo que medio ahí escuchaba el domingo y ya. O es que cuando yo comencé aquí yo anotaba lo que traía el Señor. No anotaba. Yo le decía ayer a alguno, vea, cuando yo mucho empecé a venir, allá que empecé, ¿verdad?, a llegar al llamado del Señor, yo no veía ni la palabra a veces, ni siquiera la escuchaba. ¿Qué veía? Eran las actitudes de los que estaban ahí, para justificarme de eso. Y cogía a Lisa y le daba después lengua cuando íbamos en el camino que le iba a llevar a su casa. Yo, hombre, tú estás perdiendo el tiempo ahí y me vas a hacer perder tiempo a mí. Mejor me veo un partido de fútbol. Sí, porque ahí, mire, el otro allá le dijo una cosa, el otro discutió con el otro se para allá cuando están predicando y eso discuten. ¿Eso qué es? Entonces, para que nos demos cuenta nosotros que todos pasamos por ahí, o de pronto todavía estamos ahí. Entonces, cuando estamos ahí, vea mi hermano, solamente queremos es oír ya. Me conformo con oír. No, yo no quiero llevar a la práctica eso porque sé que me toca, ¿qué? Dejar de hacer eso que vengo haciendo. Yo una vez le decía a alguien, no, lo que pasa es que cuando la luz cuando a ti te tiran un chorro de luz, te muestra realmente lo que hay en tu vida. Y eso es lo que hace el Señor con la palabra. Y me decía la persona, es que ese es el problema, que yo no quiero dejar de hacer lo que estoy haciendo. Y bueno, ahí está. Entonces, ahí hablábamos hace unos ratos sobre esa parte. Entonces, muchas veces, ¿verdad? Queremos quedarnos como espectadores. Esa posición no es incómoda, de estar simplemente, ¿verdad?, como espectadores. Pero mire lo que termina diciendo Santiago, ¿verdad? Dice que si usted quiere ser capaz de practicar esa fe,
No puede simplemente oír la palabra, debe ser un ¿qué? Un hacedor. Debemos ser hacedores. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ser hacedores. Entonces vamos al punto 2, que encuentra ahí mismo en ese versículo 22. Número 2, cuidado con autoengañarnos. Porque somos fáciles para autoengañarnos, es la verdad. Cuidado con autoengañarnos. Y aquí primeramente, usted y yo no le podemos echar la culpa al otro. Esto es personal primero. Si yo soy autoengañado, el primer responsable no es el prójimo, el primer responsable soy yo, que me autoengañé. Dice Santiago 1:22, bueno, sé hacedores, Dios la pone clara. Yo quiero que tú, y esto es un mandato, yo quiero que tú pongas por obra la palabra. Si quieres que realmente puedas ver la buena voluntad de Dios, agradar en todas las situaciones, en medio de pruebas, tentaciones, en medio de muchas veces donde tenemos a veces controversia con la palabra, porque Dios me está diciendo algo que necesito corregir, dejar, pero yo no quiero. Entonces cuando estamos así, Él me está diciendo, tienes que ser un hacedor porque de lo contrario te vas a mantener así. Y cuando te mantienes así, solamente eres ¿qué? Oidor. Y cuando soy oidor, ¿cómo termino? No se lo estoy inventando yo. ¿Cómo termina usted y yo? Terminamos engañándoos a vosotros mismos. Entonces, ¿qué implica, verdad? Esta parte se lo voy acá vamos a mirarlo aquí. Mire lo que implica la palabra engañándoos en el griego. Mire la idea que da. Da la idea de hacer trampa o defraudarse a uno mismo. Esa es la idea que en el griego se comunica. O sea, en otras palabras, ¿cómo le voy para llevarlo más a la práctica, aterrizarlo? O sea, cuando nosotros escuchamos la enseñanza de la palabra, o cuando leo la palabra, allá en la casa, ¿verdad? Y que no solamente debe ser leer, sino que debo ir al escudriñar, porque así me manda la Escritura, por mí mismo, ¿verdad? Y decido no ponerla en la práctica, estoy ahí engañándome a mí mismo. ¿Usted cree que cuando usted y yo no llevamos la palabra a la práctica, ¿quién es el primer perjudicado? No es el prójimo más cercano, soy primeramente yo. Y lastimosamente nos llevamos en banda al prójimo. Los que tenemos esposa, los que tenemos hijos, los que tenemos hermanos. Ahí, los que tienen papá. Nos llevamos, el que vive de pronto no con el papá o la mamá, pero de pronto vive con el abuelo, no los llevamos. ¿Por qué? Porque acuérdese que el natural discierne naturalmente. Entonces, ¿qué sucede, verdad? De alguna manera termino como que haciéndome trampa supuestamente, pero me estoy haciendo daño a mí mismo. Me estoy negando a la oportunidad de crecer en la madurez. Cuando yo no soy hacedor, me estoy negando yo mismo a esa oportunidad de crecer, de madurar, de fortalecer mi fe. Por eso después cuando nos pasa una situación, una prueba, una tentación, muchas veces caemos. Muchas veces nos vamos y pensamos de tantas maneras, ¿verdad? Y se me olvida que la lucha a veces no es, que la palabra, la lucha no es contra sangre y carne, y se me olvida. ¿Por qué? Porque me centré en la prueba, en la tentación, y cuando vengo a ver, veo a la persona. Veo a mi esposa, veo a Alice, veo, ¿verdad?, a algunos de ustedes, veo a los que todavía hay que seguirles predicando el evangelio, los veo a ellos. Y siempre los voy a señalar primero a ellos antes que señalarme a mí. Entonces pierdo la oportunidad de crecer, ojo, cuando no somos hacedores. Entonces, el poder tener una fe más profunda, ¿verdad? El caminar más cerca de Cristo. Todo eso está implicado ahí cuando solamente soy oidor. Entonces Santiago no nos está hablando de obedecer con una mala actitud, no. O de hacer las cosas como podamos, que a veces nos pasa así. No, yo como pueda lo hago. Eso no es para Dios, eso es para el pastor. ¿Cuánto nos ha pasado así a veces? Y entonces ¿y la hacemos con qué? Con mala actitud, con la actitud errada. Entonces, él le está hablando aquí al creyente maduro, al creyente, ¿verdad? Que sabe que tiene que enfocarse en la palabra para poder crecer, madurar, para poderle servir con pasión. Que podamos, y que no nos cueste, ¿verdad?, hacer eso que Dios, ¿verdad?, se lo merece por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida, del deseo de servirle, ¿verdad?, con excelencia. Entonces, mire lo que empieza a decir en el versículo 23, y empieza a reforzar esta idea el apóstol Santiago, y mire que se enfoca no en el hacedor, porque es que el hacedor no hay problema. El que pone en práctica la palabra no tiene problema el Señor ahí.
Él sabe que ese hacedor lo primero que va a hacer es glorificarle a Él. Lo va a tener en cuenta primeramente a Él antes que otras cosas. Va a decidir primero en cuanto a lo que Dios quiere antes de lo que yo quiero. Antes de lo que mis intereses quieren, mis motivaciones quieren. Primero hago lo que Él quiere. Con ese Dios no va a tener problema. ¿A quién le habla el Señor aquí ahora? Mire qué dice. No soy yo, dice el 23. Porque si alguno es hacedor, ¿es qué? Oidor de la palabra. Pero hace la aclaración. Muchos a veces somos así. Yo ahora de pronto puedo estar tratando de hacer, pero si me descuido termino nada más en oidor. Y peor, lo vamos a ver después. ¿Oidor qué? Olvidadizo. Entonces sigue diciendo, ¿verdad? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, hace ahora una ilustración. Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera como así mismo y se va y luego olvida. ¿Cómo qué? ¿Cómo era? Y mire, y usted no se da cuenta que cuando uno se ve en un espejo, generalmente cuando usted y yo nos vemos en un espejo, casi siempre el espejo nos lleva a hacer cambios en nosotros. ¿O no es así? ¿Quién de ustedes, dígalo aquí si es usted sinceramente aquí delante de Dios, quién de ustedes vino aquí hoy a la iglesia en el mismo estado en que se levantó esta mañana? ¿Nadie? Ya, por lo menos ahí siquiera cogió una taza de agua y... Sí, porque ahora no vamos a tocar otras cosas, no, aquí no. Pero mínimo siquiera, ¿verdad? Pues, se lavó los dientes o se lavó la cara, porque no va a venir de pronto. Entonces, mire, ¿verdad? Que de alguna manera esa ilustración que utiliza Santiago es una ilustración muy clara, porque él utiliza esa ilustración del espejo para hacer un punto de comparación. Entonces, mire a dónde nos quiere llevar Santiago. Santiago nos habla que la persona que se mira en el espejo, para ver, se lo voy a leer acá, para ver su propia imagen y rápidamente se lo olvida, porque a veces pasa así. Es como la persona que escucha la proclamación de la palabra de Dios, pero no responde a la misma. Por eso le digo, escuchamos la palabra hoy, ahora la estamos escuchando. Y a veces, mi hermano, en la noche nos pregunta alguno, hermano, ¿y de qué predicaron en la mañana? Y no nos acordamos bien. Hoy una vez le decía, o nos acordamos es del cuento. Nos acordamos es de la anécdota. Eso echaron una anécdota más buena. Qué anécdota buena, mano. Y resulta que la palabra, no, déjame buscar, pero se me olvidó anotar. Sí, porque cuando uno es sincero a veces, hombre, déjame ir a dónde. Mire, le voy a poner un ejemplo, que eso a mí una vez me dio duro. Ve, una de las personas que más estudian secularmente son los médicos. Esa gente le toca leer, pero bárbaramente. Y tienen que estarse actualizando, porque como se dejen de actualizar, grave, porque pueden matar a cualquiera más rápido. Y una vez yo me acuerdo allá cuando el doctor Sánchez nos atendía a nosotros. Y bueno, ¿qué se siente, profe? No. Bueno, le dije cómo me sentía. Espérese un momentico. Yo, ajá. ¿Y qué va a hacer? Espérese. Buscó un librón así. Bueno, eso que usted está diciéndome, mire, aquí, yo sabía que aquí. Mire, me puso a leer mismo a mí. ¿Qué dice aquí? No, cuando hay enrojecimiento de la garganta, Bueno, ¿qué tratamiento? Bueno, hay que tratarlo con antibióticos, pero no de toda especie, porque la garganta es no sé qué. Bueno, ahí, yo caramba. Y yo en ese tiempo yo venía, vea cómo a veces nosotros, ¿verdad? No somos así. ¿A dónde fue el médico? A Vademecum, eso se llama Vademecum. Fue allá, ¿le dio pena? No le dio pena. A veces de pronto se me olvida, pero voy a Vademecum ahí. Venga, hermano, vea. Tómale una fotico si quiere ahí para que vea lo que ahí Dios nos habló esta mañana o en la noche. Y le estamos también dando buen hábito de disciplina en ese sentido a esa persona que apenas está comenzando. Pero si ella nos ve como sea, ¿qué puede hacer esa persona que apenas tiene una semana, 2 semanas? Hace lo mismo y acuérdense que nuestra tendencia es imitar ¿qué? Lo malo.
La tendencia es a decir, no, es que yo soy un mejor que el hermano Carlos porque es que yo no hablo casi como él, yo no reacciono así como él. ¿Quién te dijo que por eso eres tú mejor que él? ¿O es que Dios nos mira a nosotros cuando llegamos delante de Él? Dios mira es a Cristo. Porque si yo yo me presento como Pedro, Dios no me oye. Tiene que ser en el nombre, ¿verdad? En el nombre de Cristo. Entonces, eso me enseñaba a mí. Yo decía, caramba, el médico, mire, ¿cuántos años en ese tiempo todavía? Ya, doctor Sánchez. ¿Iba a dónde? A Bademeco. Entonces, a veces, ¿verdad? El que, ¿para qué nos refleja? O vemos el reflejo en el espejo, ¿es para qué? Es para ajustar. Pero muchas veces nada más ajustamos nuestra apariencia exterior. Nada más me veo la cara, pero cuando yo me veo, ¿verdad? En el espejo, que la palabra también representa ese espejo en el cual el Señor me coloca para que me dé cuenta cómo estoy, qué debo corregir, qué debo ajustar, qué debo quitar de mi vida, qué tengo que arrancar de mi vida, porque eso no me está produciendo un bienestar espiritual para mi vida como creyente, como hijo de Dios. Entonces, muchas veces, ¿verdad? Nos acostumbramos así a simplemente hacer ajustes menores y seguimos el camino. Y de rapidez le recuerdo a alguien que parecía, vea, tremendo, a los pies ahí de Felipe, que era Simón el Mago. Todo lo que se conoce en Simón el Mago en Hechos 8, después usted se puede ver la historia ahí con calma, porque nos demoramos mucho más. Pero así rapidito, Simón el Mago, empezó Felipe a predicar en esa zona, y dice la palabra que él creyó, ¿verdad? Se bautizó. Y donde iba Felipe, ahí iba Simón. Y después llegó, ¿verdad? Pedro no me acuerdo con quién llegó, llegó allá, fueron enviados allá porque la palabra estaba siendo predicada y muchos estaban siendo, ¿verdad?, salvos, creyendo. Pero ¿qué había realmente en el corazón de Simón? Simón había hecho supuestamente cositas externas ahí, para mostrar que era como. No, yo voy a la iglesia. Y yo voy a la iglesia, ¿sabe por qué también? Porque yo voy al lado de Felipe. Y Felipe es un tremendo hombre de Dios, pero ¿y tú? Salió a flote cuando llegó, ¿verdad?, Pedro, y empezó Pedro a imponer las manos. Y que fue enseguida lo que salió, o sea, lo que había en el corazón. O sea, ese hombre estaba todavía resentido. ¿Por qué? Porque él le quitaron. Él era el chacho en esa zona. Él era el que buscaban para consultarle. Y eso lo perdió de un día a otro. ¡Pra! Y entonces cuando vio que esta gente, ¿verdad?, ponía las manos y recibían, enseguida salió lo que había realmente ahí. Yo por ahí tengo unos ahorritos. ¿Por cuánto me dan ese? Yo tengo por ahí un chonchito, lo voy a partir, te lo traigo, Pedro. Y Pedro enseguida, ¿qué? Si tú estás lleno de amargura y de maldad, hombre, por lo que te hicieron allá, por lo que perdiste, resulta que no ha habido qué. O sea, supuestamente hizo unos ajustes, pero en su corazón, ¿cómo era? En su corazón todavía era alguien que no había nacido de nuevo. ¿Y andaba con quién? Con Felipe. Entonces, ¿verdad? Porque, como le digo, a veces estas cosas a mí no me gustaban. No, ¿cómo vas tú a decirme? No, es que el problema es que la Biblia tiene muchas situaciones que nos muestran de que muchas veces, ¿verdad?, yo puedo vivir una vida de apariencia. ¿Usted no sabía eso? Yo puedo vivir una vida de apariencia donde yo vengo aquí y aquí cualquiera es difícil de echar una mala palabra. Aquí a veces cualquiera es difícil de pronto de ofender al hermano maluco, pero cuando no estamos aquí, y si de pronto me están de pronto como que aprovechándose de mí, resulta que ese escenario lo está poniendo el Señor para ver, vamos a ver cómo te voy a afinar, no ve que sale. Y entonces ahí, ¿verdad?, empezamos a ver que están saliendo cosas, Señor, que no te glorifican, hay que ir más a ti, tengo que estar más ahí en sintonía contigo. Entonces pasa así a veces, cuando nos acostumbramos así, por eso es que la vida del creyente maduro tiene que ir, ¿verdad?, aprovechando cada espacio que el Señor va dando. Usted tiene espacio para alimentarse en pareja, hágalo. Usted tiene espacio para aprovecharse como hombre, hágalo. Como mujer, hágalo. Como joven, hágalo. Si usted puede venir cada vez que haya algo que sea de bendición para su vida en la iglesia, aquí hablando físicamente, hágalo. Tenemos que construir una disciplina de estudiar, de escudriñar la palabra en la casa. Hay que hacerlo, porque no soy yo, es Dios el que nos está diciendo. Si no eres hacedor, te vas a terminar engañando a ti mismo y vas a hacerle daño a otros que van a llegar y que van a estar ahí en el camino de nosotros. Entonces,
No podemos, ¿verdad?, limitarnos nada más a oír y no a responder en cuanto a las exigencias de eso que estoy oyendo, en cuanto a las demandas que eso, ¿verdad?, que estoy oyendo. Entonces, nos damos cuenta, ¿verdad?, que empieza a hablarnos de esa manera Santiago y llegamos al tercer y último punto. 3, mantener el enfoque en la palabra. Por eso es que no podemos perder de vista eso. Esa es la lucha que tenemos todos los días. Todos los días. Sé que es un mandamiento, Dios hoy me está diciendo, tiene que ser hacedor. Tiene que ser hacedor. Tiene, ¿verdad?, que nos decía, ¿verdad?, ahí en el segundo punto, no puede dejar, tienes que cuidarte de autoengañarte. Pero nos dice el 3, ¿cómo debemos mantenernos? Mantener el enfoque en la palabra. Y esa es la lucha de nosotros. Cuando nos desenfocamos de la palabra, sale el hombre viejo. Cuando nos desenfocamos de la palabra, sale el consejo diabólico, ese que no te va a ayudar realmente a hacer lo que Dios quiere que haga. Sale ese mal pensamiento. Y acuérdese que del corazón salen los malos pensamientos, ¿verdad?, cuando no van realmente guiados y dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Hurtos, todo eso, ¿verdad?, sale de nuestro corazón. Entonces sigue diciendo, ¿verdad?, sigue ahora profundizando esa palabra Santiago. ¿Y qué nos dice el versículo 25? Para ir finalizando con ese tercer punto, dice: mas el que mira como atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo ¿qué? Mire que otra vez se enfoca. ¿Hay cuántas veces nos ha repetido esa palabra? Ahora le añade un adjetivo: oidor olvidadizo. Sino hacedor de la obra. Refuerza lo que realmente él de un principio nos ha dicho en el versículo 22. Dice, este será, ¿cómo? Bienaventurado, felizmente dichoso 3 veces en lo que hace. Y cuando habla aquí en lo que hace, ¿verdad?, implica la vida cotidiana de nosotros, nuestra vida diaria. Entonces, ahora Santiago nos está hablando, ¿verdad?, de mirar atentamente. Por eso que tengo que mantener enfoque ahí. Ahí cuando habla de la perfecta ley, está hablando también de la palabra, ahí. Sí, voy a tratar de sentirme desviado a irme por otro lado, pero lo que me ayuda a mantener el centro, el equilibrio, es ¿qué? La palabra. Oh, Señor, me estoy viendo, ¿verdad?, tentado a ir por acá, pero yo sé que la palabra me está diciendo que tengo que ir por aquí, es verdad, Señor, es por aquí. Ayúdame, Señor. Y si de pronto estoy apurado, busco ayuda. No se deje ahogar. Coja y agárrese, ¿verdad?, ahí del Señor, pero también a veces nos toca pedir ayuda de otros, no de cualquiera, hay que ser guiado en esa parte. Busque ayuda. Todos necesitamos ayuda de otros que Dios también está haciéndolos madurar, ayudándolos a crecer en el Evangelio, en la fe. Porque cuando yo eso no lo tengo así en cuenta, mi hermano, tenemos problemas de orgullo. Busque para que vea cuánto tiempo tenemos nosotros que no buscamos orientación. ¿Qué le estoy diciendo a Dios? Que en todo estoy siendo hacedor de la palabra. Y eso es mentira. Yo en todo no soy hacedor de la palabra. Hay áreas en las cuales todavía necesito ¿qué? Necesito consejo. Necesito guianza. Y por eso no voy a perder autoridad, ni voy a perder... No, al contrario. ¿Qué Dios nos está diciendo? Tenemos que tener un corazón abierto a aprender cada día. No solamente de lo secular. Mucho más de ¿qué? De lo espiritual. Porque nos es más fácil aprender más de lo secular, pero y lo espiritual. Entonces, nos está diciendo, ¿verdad?, que ahora somos esclavos del amo de la gracia y la verdad. Ahora somos esclavos de aquel, ¿verdad?, que es dueño de la gracia, de la verdad. Entonces, ¿cómo dice Santiago? Hay que estar perseverando en ella. ¿Qué quiere decir ese perseverar? Es permanecer cerca de la palabra. Ahí. Que de pronto me voy desajustando, pero no, Dios mío, aquí la palabra me dice que no. Y empiezo otra vez a hacer lo que Dios quiere que haga. A permanecer cerca, escuche bien, cerca. Ahí, que ella pueda estar, ¿verdad?, tocando mi vida. Que pueda estarme mirando en ese espejo constantemente. Porque el espejo nos muestra la realidad de las cosas, así es la palabra. Entonces dice, ¿verdad?, y se enfoca en la parte de oidores olvidadizos. Mire lo que quiere decir la palabra olvidadizo. No significa que le falla la memoria, no, porque a veces nosotros la asociamos a eso. Oye, pero tú si eres olvidadizo, tienes la memoria mala. En el griego no es así. No significa que le falla la memoria o que no puede recordar. Significa dejar de lado, oiga bien, dejar a un lado ahí, no prestarle atención. Sabemos muchas veces qué tenemos que hacer, pero ¿qué?
Porque si la tomo como debe ser, ércale, no voy a poder hacer esto. Entonces mire lo que a veces hacemos. Sí la tenemos, pero ¿la dejo de qué? La dejo al ladito, la dejo en la orilla. Y me voy en el río que me va a llevar, a veces ni sabemos dónde nos puede llevar ese río. Ojo, no le presto atención como debe ser. Entonces, la idea de mirar atentamente también da a entender que nos inclinamos en humildad para ver lo que Dios tiene. Por eso es que no podemos nosotros desenfocarnos de esas cosas, ¿verdad?, que está trabajando el Espíritu Santo, de ese fruto, la humildad. El orgullo, anotaba acá, el orgullo empaña el espejo. Usted no se da cuenta que cuando nosotros, ¿verdad?, el orgullo está ahí, que florece a veces cuando no estamos dejando trabajar bien al Señor, usted no se da cuenta que en el espejo siempre nos vemos bien. ¿Y? ¿Quién ha dicho, oye, si yo me veo bien, man? Yo estoy actuando bien. ¿Quién ha dicho que yo? Y a veces la esposa está diciendo, mi hijo, así no es. Ya tú vienes a hablar, yo soy el que estoy bien aquí, que va a la iglesia más soy yo. Así que sujétese. Empezamos entonces a utilizar cosas. Ahí cuando usted está diciendo a la mujer así, le está faltando el respeto. Porque usted está mal utilizando eso. Ese sujetar implica que primero usted tiene que estar sujeto a Cristo y usted tiene que estar dando evidencia de que está sujeto a Él y por eso ella se va a sujetar porque usted está siendo primero sujeto a Él. Pero ella está viendo otras cosas. Entonces a veces le pedimos, respete porque usted tiene que estar sometida. Pero si tú estás sometido primero a Cristo. Mire cómo somos fáciles, ¿para qué? Para justificarnos cuando estamos viéndonos que todo está bien. ¿Y qué está diciendo el Señor? Pedro, tienes orgullo, está el orgullo ahora trabajando. Entonces, cuando estamos así nos interesa cuidar las apariencias. Es la realidad. Entonces, el creyente que desea madurar, que anhela, porque eso lo pone Dios en nosotros, va a mirar ese reflejo ahí, cuando nos vemos lo vamos a mirar primero con humildad. Señor, es verdad. No me veo bien así. No estoy respondiendo como un hijo tuyo. Estoy respondiendo como alguien que no te está dando el valor que realmente tú te mereces. Y ahí, ¿verdad? Dios va trabajando. Y no es fácil a veces. Aquí hay personas que hasta a veces se le ha olvidado y uno llega. Ven acá, vea. Yo una vez a usted le respondí de esta manera. Perdóneme, discúlpeme, porque eso no le agrada a Dios. Y dice, uy, yo ni me acordaba de eso. Pero ahí está haciendo, porque llega un momento que esa persona otra vez se acuerda. Cuando le vamos a fallar, nos va a sacar en cara eso. Mira, y tú vas a la iglesia y ni siquiera fuiste capaz de pedirme perdón cuando me contestaste la otra vez allá, ¿ves? Que querías ponerle esos 3 puntos de soldadura ahí a la varilla, pero querías ponerme a mí. Gloria a Dios. Entonces, ¿verdad? Cuando nosotros vamos así con humildad, ¿verdad? ¿Qué vamos nosotros? ¿Para qué vamos al espejo? Para irnos pareciendo más a Cristo. Para mirar el modelo y decir, oye, es verdad, pero si Cristo no respondió así de esta manera, yo debo también hacerlo. Dios mío, ayúdame a poder hacerlo como lo hizo el modelo que me ha dejado, como lo hizo tu Hijo amado Cristo, es verdad. Y entonces, por eso encontramos ahí aliento, encontramos consuelo. Mire, cuando uno va así con esa actitud delante del Señor, uno encuentra ese refrigerio de que habla la palabra. Y eso nos ayuda a darnos cuenta, es verdad, Señor, es verdad, perdóname por esto, pero voy y termino el proceso. Ojo que los procesos en el Señor no pueden quedar inconclusos. Si usted le falló directamente a Dios, bueno, es con Dios. Pero si usted le falló a un hermano o le falló a un inconverso, primero con Dios, pero después del hermano del inconverso. No deje esos procesos mochos, porque vea, eso sale. Y por eso a veces terminamos avergonzados. Porque a veces estamos, ¿verdad? Y resulta que ese día estoy predicando, Dios, hay un mensaje evangelístico y resulta que pasó por ahí. Ay, que está predicando en la esquina, mira, Y ese me salió una vez con esto y esto y esto. Entonces, ya aquel que estaba ahí abierto, que ya Dios venía trabajando, se estanca ahí la obra. Porque esa persona todavía apenas Dios está trabajando en ella, pero ella va a centrarse en ¿qué? En lo natural. Sí, es verdad. Hombre, entonces vámonos, ¿dónde vas tú? No, bueno, yo voy contigo. Y se va. Entonces, todas estas cositas que parecen, ¿verdad?, sencillas, pero son grandes verdades en nosotros. Yo anotaba algo de un pastor, un hombre de Dios. Él es inglés, también tiene comentarios, pero él anotaba lo siguiente de él, se lo voy a leer así como está. Este señor apellido Meyer dice, yo solía pensar
que las bendiciones de Dios estaban apiladas en unas estanterías, ahí en un estante, una sobre otra. Y que entre más alto uno crece en su carácter, más fácil es alcanzarlas. Él pensaba así. Ahora me doy cuenta que las bendiciones de Dios están en estantes, sí, pero una debajo de la otra. Y no es cuestión de crecer hacia arriba, sino de inclinarse más, y que debemos ir hacia abajo, siempre hacia abajo en humildad, mientras maduramos para obtener sus mejores bendiciones. Entonces tenía una concepción al principio errada, equivocada, pero después fue capaz de ¿qué? De darse cuenta de que no era así. Y usted no se da cuenta que nos pasa. Ya de pronto tenemos verbosidad para predicar, cogemos pasajes, aquí chaza esto, verdad, tremendo, ¿verdad? Y nos acercamos al hermano, ¿y cómo lo hice? Pero no con la intención, sino de que me sienta adulado, de que me sienta, ¿verdad? Así que me voy como inflando un poquito. Oh, pero lo hice bien, ¿verdad? Claro. No viste cómo enlacé esto con esto aquí. No, y que utilicé la concordancia de Strong y esta cuestión. Espérate, está bien. Pero ¿quién es el que se debe encargar de eso? Dios mismo se encarga. Cuando eso que tú trajiste de parte de Dios causó lo que debía causar en el corazón y en la vida de esa persona, con eso basta y sobra. No busquemos otras cosas, porque lastimosamente a veces las vamos a encontrar y a veces no va a ser para bien. Entonces, siempre, ¿verdad? Con humildad, como nos menciona este hermano pastor en ese sentido. Porque ¿cómo termina el versículo 25 diciendo? Será bienaventurado ¿en qué? En lo que hace. En lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, diaria, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debemos responder a la palabra de Dios? ¿Cómo nos dice Santiago? Hay que escucharla, aprenderla, pero ¿cómo? Ponerla en práctica, ser hacedores. El creyente maduro, ¿cómo se va a mantener? ¿Cómo nos debemos mantener? Humilde. El humilde no le cuesta nada reconocer, de verdad me equivoqué. Tú tienes la razón. ¿Cuánto a veces nos cuesta eso? Hermano, usted tiene la razón. Y si el hermano apenas tiene como 6 meses, imagínate. Y yo llevo 10, 15. No. Si hay humildad y estamos creciendo, madurándonos, cuando hay que reconocer hay que hacerlo. Porque estoy enfocado en Cristo y voy a vivir lo que estoy aprendiendo. Por eso, ¿verdad? Voy a ir madurando. Entonces, esto es lo que realmente nos está diciendo Santiago. No nos contentemos con nada más escuchar, necesitamos ¿qué? Aprender, poner por obra. No nos quedemos, ¿verdad? Simplemente ahí, vamos a hacer la tarea. Hoy, ¿verdad? Dios nos está hablando de estas cosas. Bueno, vamos a llevarlo ahí, a la obra, a la práctica. Santiago está desafiándonos, ¿verdad? A esa parte. En aquel tiempo, la carta iba dirigida, ¿verdad? A ese pueblo en dispersión, pero hoy también nos está hablando a nosotros. ¿Cuál es el peligro de no quedarnos a veces con simplemente memorizar un versículo, un texto, un devocional y pensar que con eso ya me alcanza para la semana, para el mes o para el año? Mira, a veces cometemos errores de quedarnos simplemente con palabras y resulta que con esa palabra ya no tengo en cuenta lo que ayer estudiamos. Toda la escritura, según de Timoteo 3:15, dice, toda. Y a veces nada más quiero quedarme con ¿qué? Con aquello que nada más... Oh, es que esta es la palabra que Dios me dio para caminar durante toda la vida. Espérate, ¿y lo demás? Lo demás no te sirve para caminar durante toda la vida. ¿Ah? Entonces hay que cambiar ese versículo ahí. Sí, hay que cambiarlo, entonces pone, el versículo mío me va a servir ¿para qué? Para todo lo que... No, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Ayer lo veíamos, enseñar, redarguir, ¿verdad? Corregir, instruir en justicia. Eso, ¿verdad? Nos lo permite la cercanía a la palabra. Bien. Entonces, ¿qué concluimos? Voy a leérselo acá, la conclusión que yo anotaba. Dice, el mirarse en el espejo de la palabra de Dios es ver tanto la figura de nuestra alma, vernos a nosotros, pero también nos estamos viendo nosotros y estoy viendo el carácter de Cristo. Siempre tenemos que vernos así, cuando nos veamos al espejo ahí. Bueno, me veo a mí, pero también veo a quién, al modelo, porque si no veo un modelo o pongo otro modelo diferente, voy mal, porque voy a terminar siempre siendo más bueno que ese. Voy a terminar siempre mejor que ese. Pasa como el fariseo y el publicano. ¿Fariseo era qué? Lo mejor del mundo. Ayunaba 2 veces, ayunaba hasta más que nosotros. Oraba más que nosotros. ¿Y quién terminó justificado delante de Dios? Aquel que casi ni la boca le daba, pero en su corazón le estaba diciendo al Señor cómo se sentía, cómo estaba. Sé propicio a mí, pecador. Ya. ¿Quién se fue justificado?
No aquel que se jactaba de todo lo que hacía, no. El que realmente, ¿verdad?, su corazón lo mostró, ¿verdad?, ahí dolido por lo que estaba haciendo hacia Dios, no mirando lo que están... El otro estaba mirando, el otro estaba orando y estaba mirando al publicano. Yo no soy. Entonces, cuidado, ¿verdad?, con esa parte. Entonces, estoy yo, pero también veo acá a quién, a mi modelo, a Cristo. No pongamos otro modelo porque no nos va a ir bien. Entonces, cuando hacemos las cosas así, entonces vamos a hacer esos cambios que van a ¿qué? Que van a reflejar y van a glorificar a nuestro amado Cristo. Y por último, cuando nosotros leamos, escuchemos, ¿verdad?, y estemos dispuestos a decir, sí, Señor, tu siervo no solo está escuchando, sino que está dispuesto a poner todo en práctica. Estoy dispuesto a hacerlo, ayúdame. Ayúdame, Señor, ¿a qué? A poder ser un hacedor. Ayúdame, Señor, porque muchas veces termino siendo un oidor que se engaña a quién, que se engaña a sí mismo, que es verdad, me miro, pero me miro para simplemente poder justificarme y poder ver aquellas cosas en otros que primero están en mí. Entonces todo esto, ¿verdad?, tenemos que ponérselo al Señor para que Dios pueda, ¿verdad?, seguir haciendo esa obra hermosa que ha comenzado en cada uno de nosotros. Así que bueno, vamos a colocarnos en pie, los que se puedan colocar en pie, y vamos a darle gracias a ese Dios maravilloso que hoy nos ha permitido, ¿verdad?, estar en este lugar, pero todavía, ¿verdad?, tiene que seguir trabajando, tiene que seguir modelando nuestra vida, que siga ahí, ¿verdad?, dándole forma al barro, al Señor, a nosotros. Así que vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Padre. Gracias, precioso Dios. Gracias, Dios mío, porque siempre, Padre amado, tú puedes, Señor, hacernos ver las cosas con más claridad. Gracias. Gracias por tener esa bendición, porque tengo al mejor Padre, Señor. Gracias porque